¿Cuántos están con los oídos bien atentos para ver lo que Dios quiere decir y el corazón bien abierto para recibir también lo que Él nos quiere decir? ¿Sí? ¿Estás así? Pues dale ese aplauso a Jesús. Yo también te lo doy. Bueno, pues vamos a leer Marcos capítulo 9, el versículo 23, este pedacito que dice así: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Yo recuerdo hace muchos años que yo leía palabras como estas y yo decía, uy, aquí está la gallina, los huevos de oro. Yo voy a creer y creer y creer, porque entonces voy a tener todo lo que quiero. Porque la Biblia dice aquí, ¿verdad? Uno cuando no tiene madurez en la fe, ¿verdad? La Biblia dice ahí que al que puede creer todo le es posible. Porque en verdad el Señor algo parecido está diciendo. Al que puede creer, si crees, Dios te está diciendo, si puedes creer, si tienes esa fe verdadera, si la tienes, yo te digo que todo te va a ser posible. Y como prueba de ello nos colocó ahí una galería. Mira, el mejor lugar donde tú puedes ver esto es en Hebreos 11. Esa galería de esos hombres y mujeres de fe, tremendos, que hicieron cosas extraordinarias. Muchos de ellos no tenían absolutamente nada más que la fe. Algunos eran prisioneros de guerra, otros eran esclavos, estaban en naciones lejos de su hogar, sin dinero. Ahí hay una variedad de todo en ese Hebreos 11, pero todos ellos de alguna manera concuerdan en tener algo, y es fe. Y esa fe les hizo tapar bocas de leones, les hizo, como dice de Sara, siendo estéril, tener el poder o recibir el poder para engendrar un hijo. Abraham, padre enaltecido, de pronto se convirtió en padre de multitudes. David, un muchachito, destruyó un gigante. Todo esto no teniendo nada y teniendo fe. ¿Cuántos dicen yo quiero esa fe? Yo la quiero. Yo verdaderamente quiero esa fe porque, ojo aquí, esa no es cualquier fe. Esta es la fe que agrada a Dios, la fe verdadera. Y si tú la tienes, la Biblia no miente y Dios no se arrepiente de nada de lo que Él escribió. Si tú la tienes, ahí dice que absolutamente todo te va a ser posible. Pero bien, ¿qué sucede aquí? Yo estaba, no sé si ha sido esta mañana o ayer a la mañana, estaba hablando con el pastor Ángelo y le decía, mira, vivir en Dios es tan fácil, todo lo puedes alcanzar, todo lo puedes tener. Estábamos hablando de todo esto, lo fácil que es llevar una vida en Dios. Y él me contestó, es verdad, es tan fácil y a la vez tan difícil que por eso se colocan los métodos espirituales. Atar y desatar, echar demonios con manuales, guerras espirituales con punto 1, punto 2. ¿Está mal hacer todo esto? Por supuesto que no. Todos los cristianos deberíamos de fluir y caminar en esto, en echar fuera demonios, en hacer guerra espiritual, en atar, desatar, en ayunar, en orar. Pero cuando hay ausencia de relación con Dios, entonces la religión tiene que rellenar los vacíos que deja esa ausencia de relación con el Creador y tiene que rellenarlos con fórmulas, métodos. Y de ahí vienen los miles de libros escritos con el método punto 1, punto 2 para sacar un demonio. Punto 1, punto 2 para que tu esposo vuelva a la casa. Con el método de la guerra rápida express. Y cosas así. Satanás lo plagia todo. Y cuando uno no tiene relación con Dios, entonces tiene que tomar las muletas de algo y los toma de la religión y sus métodos. Y esto no deja o tampoco no queda exenta, vamos a decir, la fe en todo esto. Porque Satanás sabe que un cristiano de fe es un cristiano que puede tomar conquista de cualquier cosa.
Entonces a él no le interesa. Y lo mismo que hizo rellenar estos vacíos en la religión, rellenarlos con métodos, también él plagió la fe para que tú y yo camináramos en una fe que no nos iba a llevar a la victoria, que nos va a llevar a la derrota, que nos va a llevar al no entiendo si yo te creí, no entiendo si yo creía lo que tú habías dicho. ¿Has escuchado alguna vez un cristiano así? Satanás también plagia la fe. Hace muchos años yo escuché una enseñanza que me tocó muchísimo, hace más de 10 años, del pastor Ricardo Rodríguez. Él en verdad fue usado por Dios para enseñarme mucho acerca de este tema y por supuesto no voy a poner palabras en su boca que él no ha dicho, porque esta enseñanza la traigo conforme Dios me ministró a mí. Pero sí es verdad que este hombre fue usado para sacarme de muchos errores en la religión y errores en la manera en la que yo vivía mi fe. Y hoy quisiera impartirte todo esto para que tú también puedas ser sacado del error. Amén. Así que vamos a transportarnos ahí, bien lejos a mi pasado, cuando todo esto comenzó. Yo tenía uno de los mayores problemas que yo tenía en mi vida cristiana cuando comencé. Bueno, mi vida cristiana ha tenido etapas multivariadas, ¿verdad? Como os he dicho siempre. Ahora estaba encendida en fuego y ahora estaba en el infierno. Y mañana estaba haciendo guerras espirituales en los montes y al día siguiente estaba en las discotecas. Porque yo era un poco cambiante, vamos a decir. Hasta que el Espíritu de Dios hizo amistad conmigo, la religión es lo que tiene. La religión iba cambiando de forma lo que yo creía en relación con Dios. Y uno de los problemas más grandes que yo enfrenté en este tiempo era la fe que yo colocaba en Dios, una fe manipuladora. Yo era una manipuladora que te podría dar cátedra. Era. Pero las enseñanzas me quedaron para ministrar a las manipuladoras. Así que hombres, podemos hacer acuerdos. Si tu mujer es una Jezabel, me la envías. Y en esta fe manipuladora, ¿qué sucede? Que yo quería también manipular a Dios. Yo vivía impíamente, vivía como una persona que no guardaba ningún principio de Dios. Yo no tenía, mi vida, mi estilo de vida, si alguien lo veía de fuera, nunca esa persona iba a decir, ella es cristiana. Al contrario, yo vivía una vida o un estilo de vida que para nada de lo que hacía tenía que ver con Cristo. Y además, cuando yo me atrevía a decirle a alguien, soy cristiana, encima salía vapuleada porque la gente me decía, ¿tú? ¿Cristiana tú? Porque claro, uno tiene que vivir lo que habla para no ser avergonzado, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Que yo me había criado en el Evangelio, con lo que yo formalmente todos los domingos iba a la iglesia como si fuera a la misa, como cuando iba de niña a la misa católica, pues igual. Me iba todos los domingos a la iglesia y yo había aprendido todas las formas que allí yo tenía que hacer. Yo sabía cuándo me tenía que sentar, cuándo tenía que sonreír, cuándo tenía que decir bendiciones. Hermano, ese lenguaje que tenemos así, evangélico, ¿verdad? Yo me lo sabía todo, pero vivía impíamente. Estaba manipulando a Dios porque de alguna manera cuando las cosas me iban mal, ¿yo sabéis lo que hacía? Yo le sacaba a Dios su propia palabra. Mira, Señor, tú dices que ningún enemigo me hará frente. Tú dices, Señor, que cuando vengan contra mí, delante de mí caerán. Y tú dices, y mírame que estoy en angustias, que estoy en opresiones, y Señor, tú dices. Y comenzaba a manipular a Dios con su propia palabra, sin entender que todo lo que Dios dice está sujeto a condición. Pero yo quería vivir de manera impía y después hacerme con los favores de Dios manipulando a Dios. Era algo así como los hijos de Elí. ¿Cuántos saben la historia de los hijos de Elí? Ellos estaban metidos en el templo. Su padre Elí era el sacerdote, pero la Biblia habla de ellos que llevaban una vida impía, que llevaban una vida que pecaban con mujeres, que transgredían las leyes de Dios. No tenían ninguna reverencia al Señor estos hombres. Mas sin embargo vivían metidos en la iglesia y luego querían, cuando las cosas les iban mal, lo que hacían era coger al Señor como un amuleto. Una vez en una batalla tomaron el arca de la alianza
lo que tipificaba la presencia de Dios para llevarla a la guerra, para que así, a modo de amuleto, Dios pudiera traerles victoria contra los enemigos. Lo que sucedió, sabemos la historia, que hubo una pérdida tremenda ese día en Israel, porque a Dios no se le manipula. Pero es que muchos cristianos vivimos así, queriendo la bendición de Dios que caiga en una vida impía. ¿Cuántas veces has visto esas personas que tienen la casa con un letrero gigante de Dios bendiga este hogar? Y tal vez hasta te dicen y todo, mi Diosito está aquí. Su Diosito, señora, está guardado en alguna caja, como un santo más, porque el Dios verdadero no está en un hogar impío, por mucha etiqueta que le cuelgue en la entrada del hogar. Eso es manipular la fe. Di conmigo, fe manipuladora. Vivir impíamente, vivir como uno quiere, vivir transgrediendo las leyes de Dios y luego querer que la bendición y la protección de Dios caigan sobre tu vida. Eso no es fe, eso es manipulación. Otra de las cosas donde nos solemos mover es en la fe matemática. La he etiquetado por nombres para que tú nunca te olvides, como yo nunca me olvidé. La fe matemática. Esta fe tiene una particularidad. Siempre anda detrás de señales. ¿Sí? En esta fe, la que nos podría dar cátedra es Sara, la esposa de Abraham. Porque mira aquí, sabemos la historia de que cuando Dios le dijo a Abraham, vas a tener un hijo, Sara se rió, ¿verdad? Pero no continuó riendo, porque Sara automáticamente seguido creyó a Dios. Sara no fue incrédula, ella creyó a Dios. Por eso se accionó a ver de qué manera aquel hijo podía venir. Pero esta fe matemática tiene la particularidad de buscar en todo las señales. Y Sara comenzó a buscar las señales. Ah, bueno, Dios ha dicho que vamos a tener un hijo, vamos a tener un hijo. Ojo aquí, la fe matemática le cree a Dios y quiere caminar en lo que Dios dice. Pero con esta particularidad, mi cuerpo da unas señales. Yo soy vieja. Tú, mi amor, eres otro viejete. De 2 viejetes, 2 por 2, 4, el niño no va a venir. Pero Dios no miente. Entonces hagamos algo. Agárrate a la criada, que es más joven que yo, que tiene un vientre donde se puede engendrar, y así Dios va a cumplir lo que prometió. La fe matemática sigue señales y no solo sigue señales, le echa ayuditas a Dios. Recuerda, en todo aquello en lo que tú estés, con señales y con ayudas, no estás actuando en una fe verdadera, estás actuando en una fe matemática. 2 por 2, 4. Y esto fluye mucho en cualquier asunto en el que nos vayamos a ver envueltos. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que tú estás aquí con una deuda, ¿de acuerdo? Y vienes al culto y clamas, porque hemos dicho que la fe matemática le cree a Dios. Entonces empiezas a clamar, a decirle al Señor, Señor, por favor, sácame de esa deuda. Y en ese momento, pues el pastor o yo damos una palabra de ciencia. Alguien aquí está pidiéndole al Señor salir de la deuda y esta es tu semana. Esta es tu semana donde Dios va a hacer un milagro, te va a dar un trabajo y va a cancelar tu deuda. Ah, pues tú vas a creer, la fe matemática además cree a Dios. Vas a decir, esa persona soy yo. Y tú te agarras y sales de este lugar enfoguetado diciendo, esta es mi semana, Dios me va a sacar de la deuda. Hasta ahí todo va bien. Pero ¿qué sucede? De pronto, en esa semana te encuentras con un amigo que hacía años, 1000 años que tú no habías visto. Y te dice, hombre, ¿qué tal? Estoy metido en un negocio y justo estamos en la semana de la promoción. Claro, tú sin trabajo y con una promesa encima, no me digas. Sí, una promoción maravillosa. Mira, por un pequeño capital minúsculo que lo pagas en cómodos plazos con millones de intereses, tú, en 3 meses, estás nadando en la abundancia, oye. Claro.
ese pequeño detalle de la deuda te va a molestar un poco, pero vas a decir, a ver, señales, 2 por 2, 4. La pastora, el pastor dijeron que en esta semana era mi semana. Este hombre que hace 1000 años que yo no veo me aparece con un negocio que en 3 meses es un número simbólico, 3 meses. Voy a nadar en la abundancia. Qué pequeño detalle este de la deuda. Y lo tiras así todo. Y te metes de lleno. ¿Qué hay que hacer? Nada. Entrégame 1000 euros. O sea, ya tenías la deuda más otros 1000 euros de deuda, claro. Y en 3 meses estás nadando en la abundancia. Mira, en 3 meses solo estás más endeudado todavía y encima esa fe matemática siguiendo señales y siguiendo mentiras te robó la promesa. Porque otra particularidad de la fe matemática es que siempre, 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 siempre trae letra pequeña. Agar, la egipcia, era la letra pequeña de Abraham y Sara. La pequeña deuda en la que te dice el infierno, tú tranquilo, construye sobre esta deuda para estar en la abundancia. La letra pequeña ya te está diciendo, esto no es. Pero nos obcecamos porque todas las demás señales sí eran. ¿Lo estamos agarrando? Fe matemática, una particularidad, va detrás de señales, pero siempre va a tener letra pequeña y le va a echar la ayudita al Señor. Cuando te veas envuelto en esto, huye, porque no solamente no vas a obtener la promesa que Dios te dio, sino que además vas a embarcar tu vida en otra pérdida, en otra batalla perdida, otra guerra que perdiste, que trajo dolor, frustración y que te vas a tener que volver a colocar en la salida. Y así uno pierde la vida, así uno pierde su vida, pierde años de vida. Entonces, ni la matemática ni la manipuladora. Vamos a la tercera fe, de la que también te puedo dar cátedra. La fe construida. Yo alguna vez te he compartido que cuando me nació este hambre y esta sed de Dios, yo empecé a tragar todo lo habido y por haber. Yo me veía todas las predicaciones que había de todo el mundo y empecé a leerme todos los libros que había de todo lo que yo estaba experimentando como de nuevo, ¿verdad? Yo venía de una iglesia bautista y nunca me habían hablado de temas como liberación, sanidad interior. Entonces, cuando este impacto vino a mí, yo en mi hambre y mi sed por Dios, yo empecé a leer de todo. Y ahí empecé a indigestarme y empecé a hacer un empacho en mi vida porque la vida, oye, que se me hizo un lío. Pero recuerdo un libro que me tocó bastante donde la mujer compartía que si tú puedes creer, claro, basándonos en versículos así, si tú puedes creer, todo lo que creas te va a ser posible. Entonces, claro, ella te decía, tienes que creer, creer, creer y creer. Cree, cree. Y uno como un autómata, ¿verdad? Con el deseo del corazón de tenerlo todo. Voy a creer y creer y creer. Claro que o el libro no estaba bien explicado, o yo no era la que no entendía, o esta mujer se expresaba como Satanás, con la verdad distorsionada. Porque también el diablo le dijo a Jesús en el desierto verdades distorsionadas. Entonces es verdad que si puedes creer, al que cree todo le es posible, pero la manera en la que este libro enfocaba el creer, porque después leí que añadía él, y si has creído, entonces declara lo que has creído. ¿Cuántos hemos escuchado esto? ¿Cuántos? Cree y después declara, muévete en lo que crees. Y uno se enfogueta y como si esto fuera, no sé, como si el destino del mundo, de tu propia vida estuviera en tu mano, empiezas a enfoguetarte con algo y empiezas a decir, yo creo, como si repetirlo 20 veces, creo, como si fuera a dar a luz, a existencia, eso que tú estás creyendo. Y después además hay que añadirle el, ahora confiésalo. Entonces, bueno, voy a contar un caso
con el que Dios selló mi vida para toda la vida, fue en la muerte de mi esposo, de mi primer esposo. Aunque sucedió mucho antes, yo caminaba en esta fe. Yo recuerdo cuando nos dieron las noticias de que él iba a morir, no queríamos creer. Entonces, no me lo creo. Yo creo que va a vivir. Creo que va a vivir. No declares muerte. Deja las pastillas. Déjalo todo, porque creemos al Señor. Y ahí, 2 jóvenes, ignorantes en la fe, empezamos a creer de una manera construida. Ahí vino el sueño de mi esposo que os conté en otra predicación, donde le tocaba a Dios la cabeza y le sanaba. ¡Decláralo! Y yo me fui a todo mi pueblo a decir que mi esposo, que ya era un cadáver viviente, iba a vivir y Dios lo iba a sanar. Y empecé a decirle a toda mi familia y a la familia de él que él iba a vivir, que Dios lo iba a sanar. ¿Vosotros imagináis la que yo lié en aquella época? No, vosotros no os imaginéis la que yo lié. No os imagináis. Todo porque nadie me supo explicar la verdad sin distorsión. No es creer y declarar. Y yo creí con todo mi ser y lo declaré a los 4 vientos. ¿Y sabéis qué sucedió? Que mi esposo murió. ¿Os imagináis ese golpe cómo me dejó en años? Yo no quería más saber de enseñanzas, de creer ni de declarar más nunca. Porque en mi corazón sabía que Dios no podía mentir, pero a la vez estos versículos me confrontaban diciendo, no me has dicho la verdad, porque yo te he creído hasta la saciedad. Hasta que un día Dios salió a mi encuentro y literalmente me dijo así, Ana, ¿cuándo yo te dije que no iba a morir? Esta frase, en medio de todo mi tormento, fue como que se me hizo la luz. ¿Cuándo Dios me dijo a mí que mi esposo no iba a morir? ¿Cuándo? ¡Nunca! Entonces quiere decir que todo lo que yo viví, lo construí. Yo construí un mundo de sanidad. Yo construí un mundo de vas a vivir, estate tranquilo, Dios te va a sanar. Yo construí una fe que después exigía a Dios, cúmpleme lo que yo he creído, cúmpleme. Y comencé a declararlo a los 4 vientos, creyendo que todavía eso te añadía poder y enganchaba el corazón de Dios para no te vas a poder zafar de aquí, me vas a tener que cumplir. ¿Sabes que miles de cristianos hoy viven en esta fe construida? La fe verdadera siempre te va a llevar a la victoria. La fe verdadera siempre, no hay pérdida en Dios. La fe verdadera siempre te va a hacer hacerte con los enemigos, te va a llevar a la victoria. La fe verdadera siempre te va a entregar la promesa y va a hacer que vivas confiada. Pero cuando tú construyes la fe, lo único que haces es construir una fe basada, una fe basada en un deseo que tú tienes en el interior. Una fe basada en que esto es bueno y esto tiene que suceder, entonces yo me determino, lo voy a creer. Y el simple hecho de decir tengo fe, creo y repetir una y otra vez creo y creo y creo y creo, no te da la garantía de que lo que tú dices que crees vaya a suceder. ¿Cuántos me están entendiendo y cuántos están de verdad abriendo los ojos ahí, incluso en las naciones? Abriendo los ojos a enseñanzas que tienen parte de verdad y tienen parte de no verdad. Vamos a decir simplemente que tal vez no están del todo alineadas a la verdad del Señor. Tú hoy vas a aprender a conquistar y a tomar tus promesas con fe verdadera. Porque la fe verdadera es aquella que camina sobre un rema de Dios. Es decir, que para tener una fe verdadera, a ver, si la fe verdadera, aquella que te hace alcanzar todas las promesas, es la que camina sobre un rema de Dios,
Entonces quiere decir que para tener fe verdadera lo primero que tenemos que tener es un rema por donde caminar. Amén. Si tú no tienes un rema, no tienes la fe. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que es el rema de Dios el que activa la fe. Que es el rema de Dios el que hace que a tu corazón llegue una fe inquebrantable. Una fe tan inquebrantable como la de Abraham, que creyó en esperanza sobre esperanza. ¿Qué es un rema de Dios? Para las personas que no lo saben, lo voy a explicar así rápidamente. Un rema de Dios es una palabra que ha sido hablada por segunda vez. Es decir, toda la palabra de Dios es la palabra, la que está escrita en la Biblia, es la palabra logos. ¿De acuerdo? Dios dijo todo eso y todo eso es para toda la humanidad. Las promesas son para sus hijos y las promesas son para todo aquel que quiera entregar su vida a Jesús y hacerse hijo, ¿ok? Pero cuando hablamos de un rema, es una palabra que, estando ya escrita en la palabra, es hablada por segunda vez. ¿De qué manera? El Espíritu Santo habla a tu espíritu la palabra. Por ejemplo, ahí dice, tú y tu casa seréis salvos. Esto es una palabra que se le dio en una ocasión a un hombre en el Nuevo Testamento. Está ahí escrita. Pero cuando esta palabra se hace rema en tu vida, es cuando el Espíritu Santo toma de esa palabra y la habla a tu espíritu. Tú y tu casa seréis salvos. Algo impacta dentro de ti. Y ese impacto de ese rema que Dios ha hablado para ti es el que activa tu fe hasta, o te da el poder para poder caminar hasta alcanzar esa promesa. Es una palabra específica dada a una persona específica en una circunstancia específica. ¿Hemos entendido lo que es un rema? Por eso la Biblia dice en Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe verdadera viene a tu vida cuando tú oyes una palabra específica que Dios tiene para ti. Por eso estos hombres y mujeres de Dios de la galería de Hebreos 11, por eso es que ellos pudieron alcanzar todo lo que alcanzaron. No por la reputación, no por la fama, no por el dinero que Dios les dio, por la fe que tenían activada en sus corazones. ¿Debido a qué? A que Dios les había hablado antes. Mira lo que dice de Abraham, creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Es decir, Abraham no fue un loco que salió de su casa y dijo, pues ahora me voy a hacer padre de multitudes porque voy a creer que voy a conquistar todo el territorio, voy a creer que voy a tener un mejor trabajo, voy a creer. No, nada de esto sucedió con Abraham. Fue Dios que le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham toda su vida caminó detrás ¿de qué? Del rema de Dios. Creyó conforme a lo que se le había dicho. Es decir, Dios te habla algo, esto activa tu fe y tú caminas en eso y ahí es que sucede. No al revés como muchos libros enseñan. Cree, declara. Métodos, verdades, enseñanzas o verdades enseñadas a medias. Porque es verdad que cuando el rema llega tú debes de creer y declarar. Porque el rema está ahí. Pero si no hay semilla, ¿sobre qué vas a creer y sobre qué vas a declarar? Jairo. O Sara, mira, Sara, primero te cuento Sara, la esposa. Por la fe también la misma Sara, dice, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad porque creyó, mira que creyó que ella iba a ser madre porque ella lo determinó así. No, dice, creyó que era fiel quien lo había prometido. Hebreos 11:11. Es decir, si Sara creyó que era fiel quien lo había prometido, quiere decir que había una promesa sobre Sara. Quiere decir que Dios primero había hablado a Sara algo y ella sobre ese algo creyó y se le dio. Jairo,
Karen de la iglesia me escribía un WhatsApp el otro día y me decía, pastora, hace años yo tuve una visión y dice que se veía ahí en un aula. Para ella, ese fue su rema. Dios le mostró que se veía en un aula de pie, dice que estaba así de pie en un aula. ¿Y sabéis qué? Comenzó a estudiar. ¿Sabéis? La esposa de Juancho, la mamá de 2 niñas. Dios le dijo, te voy a meter a estudiar, vas a sacar esa carrera. Y se metió a estudiar. Y hace unos días ella me escribía y me decía, acabo de terminar el ciclo y me gradué como educadora infantil. Dios promete lo que cumple. Y me decía, aunque muchas veces pensé que no lo iba a conseguir. Cuando Dios da una promesa, se activa la fe en ti. Tienes que comenzar a recorrer el camino, pero eso no quiere decir que no vayas a tener tropiezos y que no vaya a levantarse el mismísimo infierno para que tú no consigas lo que Dios te dijo que iba a ser de ti. De aquí también vienen muchas de estas cosas de, pero no dijo que iba a ser así. Sí, pero lo perdiste. Dios te contó sus sueños. Dios te activó la fe en un momento contándote sus sueños. Quiero que tú seas esto. Pero luego cuando vino el camino a seguir, te desanimaste, te frustraste, te olvidaste, te perdiste. Y este ejemplo te lo quiero poner con Jairo. Jairo era el principal de la sinagoga y un día se acercó a Jesús porque su hija estaba agonizando, estaba, dice la Biblia, al borde de la muerte. Y Jairo comenzó a rogarle al Señor. Se acercó a Jesús y le decía, por favor, ven conmigo a mi casa y pon tus manos sobre mi hija porque entonces va a vivir. Jairo tenía fe y creía que si Jesús iba con él, su hija iba a ser sanada. Y Jesús aceptó. Tú clamas y Dios te responde. Jesús aceptó, pero cuando estaban llegando a la casa, dice la Biblia que salieron a decirle, ¿para qué molestas al maestro si tu hija ya ha muerto? Fíjate, Jairo no tenía una palabra rema de Dios porque esta enseñanza nos habla de que muchas veces no vamos a tener una palabra específica de cómo va a suceder. Estás clamando por la sanidad de una hija y de pronto Dios no te da una palabra de sanidad específica, pero te dice, voy contigo. ¿Sabes qué te está diciendo? Me meto en tus asuntos. Cuando tú sabes que Dios se ha metido en tus asuntos, ya no tienes más por qué preocuparte. Esto era lo que yo os compartía de todo lo que el infierno había querido echar contra mi salud. A mí no me ha dicho Dios nada claro, me ha dicho que ninguna arma forjada contra mí prosperará. Me meto en tus asuntos, Ana. Entonces el resto del camino, ¿qué me importa cómo va a ser si Él está, todo está bien? No siempre vamos a tener una palabra específica. Pero lo que tú tienes que saber es que si Él está en el momento dado en que necesites esa palabra, porque imagínate cómo quedó Jairo cuando le dijeron no molestes más al maestro, tu hija ya ha muerto. ¿Cómo quedó Jairo? Pero esta amistad con Dios hace que Él esté ahí en cada momento y en cada instante de tu vida. La religión hace que Diosito esté en algún cajoncito de la casa o pegado, empotrado en la pared, en un cuadro. La relación con Dios hace que Dios esté ahí en el día a día, que cuando tú vayas a recibir la noticia, antes de que la recibas por completo, mira lo que le dijo Jesús a Jairo. Jairo, 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 cree solamente. Jesús le estaba diciendo, no pierdas la fe, hemos llegado hasta aquí, soy el Hijo de Dios, te voy a resucitar a la hija, no pierdas la fe. Porque Dios también necesita que trabajemos con Él, que le creamos y que permanezcamos. Entonces Él le detuvo y le dijo, ten fe, no la sueltes. No tenía una palabra específica, pero Jesús es la fuente de vida. Por tanto, cuando llegó, trajo resurrección y vida. Necesitamos esta fe para vivir en el día a día las grandes batallas y las pequeñas batallas. Para todas ellas necesitamos una fe activa en el corazón. Y esa fe solo viene cuando tú estás pegado a Dios en relación. Cuando vienen los problemas, ahí está el Señor para decirte tranquilo, yo estoy aquí. Ay, sí es verdad, todo está bien, Señor.
Pero ¿cómo es que podemos decir que viene o de qué manera podemos identificar? Para las personas tal vez que son como de nuevas, ¿de qué manera podríamos identificar esto? Bueno, pues lo primero, o una de las formas, es cuando el Espíritu Santo unge una palabra para ti. Por ejemplo, estamos predicando e incluso has podido escuchar el ejemplo que te he dado antes de tú y tu casa seréis salvos, y esa palabra te golpeó dentro tan fuerte. El Espíritu Santo ungió esa frase, esa palabra para ti y la depositó en tu espíritu. Y tú sentiste el impacto en el interior. Tal vez tu mente no lo registró o tus ojos no lo registraron, no lo leíste en la Biblia, pero algo sucedió. No la sueltes, es tu rema. Tal vez puede venir en una canción, estás cantando la estrofa de una canción y de pronto algo salta diferente a tu corazón. O tal vez estás leyendo un versículo bíblico que lo has leído 20 millones de veces, pero ese día toca en el devocional y estás leyendo el versículo y algo sucede cuando lees el versículo que has leído 1 millón de veces, pero esa vez de la lectura es diferente. Una palabra de ciencia. Todo esto es cuando el Espíritu Santo unge palabras para ti. Es la forma tal vez en la que más fácil te va a ser identificar esto. Otra de las cosas es cuando el Espíritu Santo hace nacer esa fe dentro de ti. Hay veces que estás en medio del problema, mira, no sabes ni cómo llegaste al problema, solo te ves ya en medio del problema, en medio de esa catástrofe, y cuando te quieres venir a dar cuenta, encuentras que tienes una fe. Ay, pero ¿de dónde salió esto? Tienes una fe que crees que te comes el mundo, que todo va a salir bien, pero no es algo forzado de decir, no, yo creo. No. Algo dentro de ti es tan real que tú crees que eso se va a dar y se va a resolver. ¿Cuántos han vivido algo así? ¿Sabes qué sucede? Que el Espíritu Santo, sin tú registrarlo, Él hizo nacer en tu espíritu la fe. Tus ojos no lo registraron, tus oídos no lo registraron, pero Él habló a tu espíritu y te dio la convicción de que eso iba a suceder. La Biblia dice que el Espíritu Santo te haría saber lo que estaba por venir. Él te hará saber lo que Dios tiene para ti. Eso es lo que dice la Biblia. Pero la Biblia no dice que te lo hará saber a la carne o que te lo hará saber al alma. Te lo hará saber al Espíritu, porque el Espíritu Santo es Espíritu. Por eso cuando Él hace nacer la fe en ti puede ser así. No lo registraste, pero está dentro de ti. Si alguien te dice, ¿pero cuándo Dios te habló? Es que no me habló. Es que no me dio un versículo, no me dio una palabra, no me dio nada, pero es que yo sé que va a ser así. El Espíritu Santo, sin pasar por tu mente, sin pasar por tu razón, sin pasar por tu carne, porque ni te tocó. Pero Él traspasó tu espíritu y le dijo, todo está bien, yo te tengo la victoria. Esa es otra de las maneras. Entonces, lo primero que necesitamos para enfrentar cualquier situación es una palabra rema, para tener la fe para llegar al final. Hace poco también nos decía que no emprendamos negocios, no emprendamos relaciones, no emprendamos nada que sea importante, trascendente en nuestras vidas sin que Dios no lo haya dicho primero. Porque si no te estás embarcando en un proyecto que nació en tu corazón y no en el corazón de Dios. Acércate al Señor, busca de Dios. En cualquier situación, buscar de Dios no es como lo de la cajita. No es que tú vayas a decir ahora, ay, bueno, bien, pues es que tengo un problema. Yo tengo que tomar decisiones. Esta noche voy a ir 10 minutos a decirle al Señor, háblame, Señor, que necesito tu rema. Eso no es buscar a Dios. Tú no puedes tener una vida embriagada de telenovelas, de no sé. A ver, ¿a qué le pegáis? Vosotros a nada, los demás. Una vida embriagada de mundo, con olor a mundo,
y luego tener problemas o luego querer que la guía de Dios se establezca en vuestras vidas y sacar a Dios de la cajita de 10 minutos para colocarlo como un santo delante de ti y decirle, mira, te vengo con este cuento, tracatá, tacatá, 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 y que sepas que algo me tienes que decir porque tengo que saber por dónde ir. Eso no es Dios. Eso no es acercarse a Dios. Eso es querer manipular a Dios y querer usarlo a tu conveniencia como un amuleto. Cuando la Biblia dice acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros, está hablando de una relación, está hablando de una vida que camina con el Espíritu de Dios. Y en ese caminar Dios no es sordo y Dios tiene boca, pues Él la creó. Y en ese caminar Él va a hablar. Dios siempre está hablando. Solamente que estamos embriagados de tantas cosas que escuchamos el mundo y el olor a mundo nos es familiar. Y cuando viene Dios a decir algo, ni familiar te parece, porque no estás familiarizado con Él. Como le decía al pastor Ángelo el otro día, vivir a Dios es tan fácil y a la vez tan difícil para algunos. ¿Por qué? Porque están empapados de todo menos de lo que tienen que estar. Y tú no puedes tener aroma de reino viviendo en pocilgas, comodidades y beneficios de palacio viviendo en prisiones. Y la cristiandad ha querido vivir así. Vivo con aroma de mundo y vivo disfrutando de los placeres del mundo, pero quiero los beneficios del reino. Eso no existe. Y hoy es el día de determinarte dónde vas a querer poner los dos pies, porque hay gente que piensa que puede encontrar a Dios en las discotecas, en el bingo, en las telenovelas. Y sigue creyendo hoy que puede encontrarlo ahí. Voy a pedir los músicos, por favor, vengan. Cuando las cosas en la vida no nos salen bien, hay que preguntarse en qué camino, sobre qué fe estamos nosotros caminando. En la galería de la fe de Hebreos 11 nos muestra que se puede tener todas las victorias, pero también nos enseña la ruta a seguir y es caminar sobre un rema de Dios, sobre algo que Él te ha dicho, no sobre algo que te gustaría que sucediera, que creías que iba a suceder o que te hubiera gustado que fuera así. Nada de esto es Dios. ¿Estás vivo? ¿Cuántos están vivos aquí? ¿Estás vivo? Pues entonces estás a tiempo. Nunca es tarde. Estás a tiempo para decirle al Señor, quiero dejar este camino y quiero tener intimidad contigo. Si quieres victorias, entonces tendrás que caminar junto a aquel que es la victoria. Si te relacionas de continuo con el victorioso, sabes que vives en tu vida continuas victorias. Pero si tú vives lejos del victorioso, también las victorias vivirán lejos de ti, solo las verás en otros. Ven a decirle, yo quiero, Señor, yo quiero y hago un acto, Señor. Me coloco aquí delante de ti para decirte que sea visible en la tierra, en el cielo y en el infierno que quiero caminar contigo, que quiero dejar mis caminos, que quiero dejar el ayer. ¿Sabes? El ayer ya es pasado. Tú necesitas a Dios hoy. El ayer ya pasó, le necesitas hoy.